Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, alumnos de año 2. Primeramente, muchas felicidades por seguir en este aprendizaje de Escuela de Ministerios y sobre todo que en esta ocasión vamos a llevar la materia de vida devocional número 4. Para los que no me conocen o son alumnos que apenas están reingresando a lo que es Escuela de Ministerios, mi nombre es Julio César Gómez. En esta ocasión, yo soy la persona que va a estar con ustedes compartiendo a lo largo de este cuatrimestre lo que es la materia de vida devocional. Y sobre todo, vamos a empezar a crear una familia entre nosotros como alumnos virtuales y alumnos presenciales. Para esta materia es necesario que tengas el manual que ya se encuentra en la plataforma, que tú lo vas a poder ver y lo vas a tener que descargar al final de tu cuatrimestre. Para este manual hay dos formas de poderlo entregar. Primeramente es subiéndolo directamente a la plataforma y número 2, poderlo entregar de manera presencial y por escrito, con letra legible. Puedes hacerlo a mano o a computadora, siempre y cuando esté en tinta negra o en tinta azul. Por favor, evita usar colores de plumas de gel que no se te están indicando y sobre todo los colores nada más son negro y azul. También es importante que tú lleves un seguimiento de la palabra. A lo largo del año pasado, que llevaste año 1, la materia de vida devocional, los maestros que tuviste te enseñaron una forma de que tú pudieras llevar el estudio de la palabra. En esta ocasión puedes seguir retomando la palabra donde tú estás quedándote y vas a seguirla llenando de la misma forma. Ahora bien, para esta materia de vida devocional vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a llevar pequeños grupos donde van a estar ustedes, tanto alumnos presenciales como alumnos virtuales, buscando la forma de poder tener una familia. ¿Qué es esto? ¿O a qué nos referimos con familia? A lo largo de este cuatrimestre van a tener ustedes dos tareas que van a ser por grupos de vida. En estos grupos de vida yo les asignaré cuáles son las tareas que van a tener que hacer y sobre todo van a anexar a sus manuales de vida devocional algunas hojas para poder seguir llevando su estudio. Ahora, si tú me dices, he terminado la palabra o ya leí la Biblia durante este año, no te preocupes, vuélvela a retomar en donde tú te estás quedando. Y si ya casi estás por concluirla, sigue terminando donde vas en tu última hoja y vas a seguirla igual tachando, coloreando, subrayando o como tú quieras o como tú lo estés haciendo. También es necesario que para esta materia de vida devocional tengas una Biblia, y no te voy a pedir una Biblia que sea digital, sino que sea una Biblia de papel donde tú puedas hacer algunas anotaciones. ¿Por qué te pido que sea una Biblia de papel? Primeramente, cuando Dios nos da una palabra, nos la da inmediata. ¿Y a qué me refiero con inmediato? Que literalmente tú puedes abrir tu Biblia y Dios te dice, un ejemplo, yo estaré contigo o yo sé los planes que tengo para ti, y eso lo podemos ver en Jeremías 29:11. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? En tu Biblia puedes poner, el Señor el día 4 de noviembre o el día que tú quieras me dio esta palabra a mí. Puedes ponerle la fecha y recuerda que en la palabra de Dios siempre vas a tener una palabra o una promesa que va a ser para ti y sobre todo se va a cumplir conforme a los tiempos que Dios tiene previstos para tu vida. ¿Ok? Y bueno, para ya no seguir dando más informes, si llegas con la duda que qué es un grupo de vida, qué es un grupo pequeño o qué es lo que vas a aprender, créeme que para lo que yo te pido para esta materia de vida devocional van a ser tres cosas sencillas. Tu Biblia, que tengas un corazón dispuesto para poder escuchar la palabra de Dios y sobre todo que tengas un cuaderno para tus anotaciones extras que puedes tener a través de tu manual de vida devocional. Puedes seguir, ¿qué te parece hacer también un diario? Y tú puedes hacer en una libreta, el día tal el Señor me dio esta palabra. Y adelante, también es válido, pero para la entrega de tus manuales o la calificación que vas a tener en vida devocional, nada más va a ser válido el manual.
Y bueno, para iniciar con esta clase, primeramente, quiero que despejes un poco tu mente y recuerdes qué es los medios de gracia. Pero antes quiero hacerte una pregunta muy muy importante. Y esta pregunta en tu manual, en la primera clase, tú vas a ponerlo. ¿Cuánto tiempo le dedico al estudio y leer la palabra de Dios? Quizás media hora, quizás una hora, 2 horas. La respuesta que tú tengas, anótala en tu manual. Y segunda pregunta que vas a tener, ¿qué anotar en ese manual de vida devocional? ¿Qué estoy dispuesto a hacer en este cuatrimestre para poder seguir teniendo una comunión con Dios, seguir leyendo la palabra de Dios y sobre todo escudriñar la palabra de Dios? Son 2 preguntas, tú sabes las respuestas y son 2 respuestas que quiero que tú las contestes de forma personal. Y no si estás con tu esposo o esposa estudiando en esta materia de vida devocional, no te preocupes, él no va a leer la respuesta, sino que quiero que sea una respuesta personal que tú tengas. Y bueno, sin más preámbulos, iniciamos con esta clase. Para esta clase le vamos a llamar retroalimentación o recapitulación de los medios de gracia y vamos a hacer la división de los 2 medios de gracia. Si recuerdas, unos son las obras de piedad y otras son las obras de misericordia. Y por último, vamos a tocar el tema de grupos de vida, que es lo que tú vas a estar llevando durante este cuatrimestre con tus compañeros. Y bueno, iniciamos. ¿Qué entendemos por medios de gracia? Aquí sí quiero leerlo porque me gustó esta definición. Y dice que Wesley se refiere a estas prácticas como medios de gracia porque son los canales ordinarios por los que él, en otras palabras Dios, puede transmitir a los hombres previniendo, justificando, santificando la gracia. Estos son los medios de gracia. Sin embargo, en unas palabras más sencillas podemos decir que son los canales ordinarios que nosotros tenemos para poder comunicar la gracia de Dios con otros. Y bueno, Wesley identifica principalmente 2. Unas son las obras de piedad y otras son las obras de misericordia. Pero otra pregunta, ahí te vengo para ti. Y esta la vas a contestar igual tú, conforme a tus apuntes que tengas, o bien haz una respuesta concreta tuya. ¿Por qué crees que Wesley consideraba que las escrituras, la oración, la comunión eran los 3 medios de gracia más importantes? Respuesta que tú des es muy válida. Y segunda pregunta, ¿por qué es importante que nosotros practiquemos regularmente los medios de gracia después de haber aceptado nuestra fe cristiana? Y si me dices no tengo la respuesta, a través de esta clase la vas a poder obtener, pero quiero que no hagas una respuesta que yo te estoy dando, sino que hagas una respuesta personal. Que pongas yo opino esto y yo creo que es esto. No quiero que anotes lo que yo te estoy diciendo, sino que quiero que tú seas el quien dé la respuesta propia. Y bueno, iniciamos. Las obras de piedad son las diversas formas en que nosotros mostramos nuestro amor y fe en Dios e invitamos al poder del Espíritu Santo a nuestras vidas. Estas incluyen oración, los sacramentos de cualquier tipo de culto corporal y los ejercicios de devoción privada, el ayuno, etc. Me vas a preguntar, ¿cuáles son los sacramentos? Principalmente la Cena del Señor. Y bueno, aquí vamos a hacer alguna, por así llamarlo, recapitular lo que llevamos anteriormente de lo que es la oración. Y bueno, principalmente nosotros como cristianos debe ser una prioridad cultivar nuestra relación con Dios y una de las mejores maneras para crecer en nuestro andar con Jesucristo, que es la oración. Y bueno, cuando nosotros oramos, si bien lo sabes, es cuando tú hablas con Dios sobre lo que sucede en nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestras luchas y sobre todo nuestros temores. Aquí quiero que pienses un poquito. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la oración? Sabes tú la respuesta y esa no la vas a anotar, sino que quiero que la tengas en mente a lo largo de
todo este tiempo, ¿va? Ahora, si bien sabemos, la oración nos acerca a Dios, la oración también abre puertas para que nosotros recibamos su palabra, consuelo y las bendiciones que Él desea darnos a nosotros. La oración también fortalece nuestra fe. Al orar nosotros sentimos la presencia y el poder del Espíritu Santo, y su presencia es la que nos llena de gozo, valentía para obedecer al Padre en todo momento, siempre y cuando nosotros estemos dentro de su voluntad. En otras palabras, que nosotros vivamos dentro de la voluntad del Padre. Y bueno, tú me vas a decir, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la oración? Puedes buscarlo en Mateo 5, 6, 8 y dice, Jesús habla sobre la oración y dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y aquí, si nosotros podemos verlo claramente en esta porción de la Biblia, orar es hablar con Dios. Y también quiero que notes algo muy importante. La oración tiene que ser tú con Dios. Son dos palabras muy importantes. Tú y Dios son los importantes en el medio de oración. Y sobre todo, tú cuando digas que vas a orar, hazlo de una forma personal. No lo hagas en una tercera persona, hazlo de forma personal. Literalmente, orar es tener una charla tú que tengas con Dios, siempre y cuando tú le expongas lo que estás pasando, lo que sientes y sobre todo lo que quieres que Él reafirme a tu vida. Y ahora vamos con otro puntito pequeñito que quiero resaltar. ¿Cómo orar a Dios? Aquí podemos verlo en Mateo 6, 9, 13. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Este es un ejemplo muy sencillo de oración. Esta es la oración que Jesucristo tiene con el Padre, y sobre todo, es el pequeño modelo que Dios nos ha dejado. Y lo que pasa aquí, que es muy importante con la oración, es de que deben de ser ideas que no se repitan una y otra vez, sino que tiene que ser una oración fluida. ¿Y a qué voy con fluida? Que tengas esa abertura, por así llamarlo, de que tú hables a Dios todo lo que quieres, siempre y cuando no seas insistente en lo que tú estás pidiendo, porque el Señor también sabe, y lo debemos de recordar muy bien siempre, que nuestra oración siempre debe de iniciar con una alabanza, una adoración y sobre todo con humildad. Alabanza, agradece a Dios todo lo que tú tienes. Eso es alabanza. Adoración es que tú tengas el tiempo para poder, como lo dice la palabra, adorarle en espíritu y en verdad. Y sobre todo, al final, que sea con humildad. Que tú muestres un corazón dispuesto al Padre. Y algo que también quiero que tengas en cuenta en lo que es la oración es de que cuando tú oras expresas una confianza a Dios, y eso tú lo puedes ver en el versículo 10 de Mateo 6. Ahí te lo dejo de tarea y lo revisas. Y esto es lo que vemos. A mí me impactó esta parte donde dice que venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esto es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como cristianos, que su reino sea manifiesto en nuestras vidas. Ahora bien, también quiero que cuando tengas muy en claro que cuando tú oras, debemos presentar nuestras peticiones. Aquí lo podemos igual ver cuando nos dice, danos nuestro pan
cotidiano, y en otras versiones de la Biblia, danos el pan nuestro de cada día. Aquí es donde vemos la provisión que Dios tiene para nosotros día a día, y sobre todo uno de los últimos puntos que quiero abordar aquí en oración es de que cuando nosotros oramos, reconocemos la importancia del perdón, y eso tú lo puedes ver en el versículo 12, donde dice: perdónanos nuestras deudas, pero como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Aquí quiero que pongas atención con la palabra como, porque nos está haciendo un énfasis y un contraste de que, pues yo perdono tu deuda, Señor, pero también perdono a los que nos deben. Y en otras palabras, perdono a los que me hacen daño, Señor, así como tú me perdonaste a mí de mis pecados. Una frase muy directa, pero sobre todo muy importante, que quiero que tú tengas. Dios es amor en todo tiempo, y sobre todo Él ama a todos, aun siendo pecadores. Y sobre todo también nosotros, cuando oramos, pedimos victoria sobre la tentación del mal. Debemos de tener siempre una alabanza a Dios. ¿Qué es con una alabanza a Dios? Es de que cuando nosotros oramos, reconocemos también que solo Él merece toda la gloria, la honra, el honor y el poder. Y recuerda que eso es en la eternidad de Dios, porque estamos en sus manos. Y te vas a preguntar, ¿pero por qué yo debo orar? Sencillamente la oración, recuerda que nos acerca al Padre. Y pues también hay otras formas en las que nosotros debemos orar, por ejemplo, para que Dios sea glorificado, porque si nosotros pedimos, también recibimos, y esto lo puedes ver en Mateo 7:9. Otro, porque Jesús mismo nos dio ese ejemplo de oración, y eso lo puedes ver en Hebreos 5:7. Vemos que aún Jesús, siendo Dios, se hizo hombre también, cultivó una vida de oración y clamor. Otro punto, para que tú recibas paz. Un poco fuerte, pero también es para que tú recibas paz. Y eso tú lo puedes ver en Filipenses capítulo 4, verso 6, verso 7. Otro punto, para que nosotros podamos recibir una sanidad física y espiritual. Eso lo puedes ver en Santiago, capítulo 5, versos 15 a 16. Y te doy una última en este mismo punto, porque somos justos gracias a Jesús. Eso lo puedes ver en segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y es porque nuestra oración es eficaz, y recuerda que la oración que tú haces tiene poder sobre toda cosa. Y el último punto, que es el punto 6, porque expresa confianza en la gracia y misericordia de Dios. Y aquí te doy el último versículo, que tú lo vas a buscar, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y la última anotación que yo te hago dentro de oración: debes de perseverar en la oración. Esto lo puedes ver en Efesios 6, versículo 18, y es: oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y aquí hice una pequeña anotación en mis apuntes, y recuerda que es importante pedir al Espíritu Santo las palabras precisas para que tú puedas orar con sabiduría, de acuerdo con el corazón de Dios. Bueno, hasta aquí llevamos el pequeño resumen de lo que es la oración. Ahora bien, ¿qué es para ti oración? Respóndela de forma personal, no la vas a anotar en tu manual, sino que quiero que esa pregunta y esa respuesta quede en tu corazón. Para mí, Julio, la oración es un medio de comunicación que yo tengo con el Padre, que me hace llegar a la presencia de Él, y donde yo puedo sentir un lugar seguro de comunicación hacia Él. Otra de las clases que también tú llevaste durante vida devocional los cuatrimestres pasados fue la Cena del Señor, pero aquí quiero que nosotros, más bien tú pongas atención a esto que te voy a decir, te voy a leer. Esto es basado conforme a la confesión de fe que nosotros como Iglesia Tierra Prometida Montemaya tenemos, y es el número 12. Creemos que la Cena del Señor es una señal por la cual la Iglesia recuerda con gratitud
el nuevo pacto que Jesús estableció en su muerte. En esta cena de comunión, la Iglesia renueva su pacto con Dios y los hermanos entre sí. Participa en la vida y muerte de Jesucristo hasta su regreso. A mí me gusta esta parte de lo que es la cena del Señor que nos menciona nuestra confesión de fe. ¿Por qué? Porque literalmente esto para nosotros como iglesia es una confesión de fe. Sin embargo, la cena del Señor es una ordenanza que nosotros como creyentes debemos de tener en santidad, pero no todos en ocasiones tenemos un corazón limpio. Y bueno, en otras palabras, quiero que esto tú lo anotes en tus apuntes y si es posible, subráyalo o ponle un asterisquito. La cena del Señor fue instituida como una figura de la obra redentora entre Cristo Jesús en la cruz. Y esto lo puedes ver tú en primera carta de Corintios, capítulo 11, versículos 22 a versículo 25. Si nosotros podemos hablar de la cena del Señor es literalmente muchísimo, pero sobre todo quiero que tú tengas algo en mente. La cena del Señor es esa figura redentora o el pacto que Dios hace con nosotros. Y bueno, ahí te voy a dar algunos ejemplos muy sencillos que tú puedes tener. Y más que nada que lo sepas diferenciar. Cena del Señor no es lo mismo que para la Iglesia Católica tomar la hostia. Son totalmente dos cosas muy diferentes. Recuerda que para ellos la hostia significa el cuerpo de Cristo, pero no lo es. Para nosotros el cuerpo de Cristo es el pan sin levadura. Obviamente nosotros como cristianos podemos ver de que la cena del Señor trae un trasfondo literalmente desde la Pascua. Y quiero que eso siempre lo tengas en mente tú. La cena del Señor viene desde la Pascua, cuando llega la muerte de los primogénitos, cuando dice Jesús le dice a Moisés que tienen que poner en los dinteles de sus puertas y sus ventanas, mancharlos con sangre de un cordero blanco. Y eso significa, desde ahí viene el trasfondo de lo que es la cena del Señor. Y pues es muy vasto lo que es literalmente la cena del Señor, pero quiero que tú tengas en mente eso. La cena del Señor es la obra redentora o la figura redentora de Cristo Jesús en la cruz. Y bueno, tú me vas a decir, pero ¿por qué vamos tan rápido con la clase? Es rápido porque nada más estamos como resumiendo lo que tú has aprendido en esta clase. Y sobre todo que tú tengas como que una idea un poquito más sencilla, más clara. Y si se te ha olvidado lo que es medios de gracia, pues aquí estamos, dándole un pequeño repaso. Y algo que me gusta muchísimo de la cena del Señor, de que tú debes de tener en cuenta que nunca debes tú como cristiano tomar la cena del Señor indignamente. ¿Y a qué voy con indignamente? Te voy a dar así como que un pequeño resumen. Cuando tú tomas la cena del Señor indignamente, tú estás pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo. En otras palabras, los cristianos, en la primera carta de Corintios capítulo 11, te voy a dar un bosquejo muy rápido. Los corintios tomaban la cena del Señor indignamente porque entre ellos había contiendas, pecados sexuales, litigios y bastantes. Y aquí vamos a verlo. En primera carta de Corintios capítulo 11 versículo 1 podemos ver que estaban en contienda. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1, los corintios estaban en fornicación. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 1 estaban en litigios. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 18 estaban en divisiones. Y primera carta de Corintios capítulo 11 versos 20 y 21 estaban en glotonería y sobre todo borracheras. Y recuerda que la cena del Señor, volvemos a resumirlo, fue instituida como una figura del inminente regreso de Cristo. Y por último, no tomemos la cena del Señor indignamente. Tómala con amor y sobre todo con humildad. Y bueno,
Me vas a preguntar en la cena del Señor qué significa cada cosa, ¿ok? El pan representa el cuerpo perfecto de Cristo. Jesús utiliza el pan porque es el que sobra de la cena de la Pascua, que Él está con sus discípulos ahí. Y recuerda que el pan está hecho sin levadura o fermento de ningún tipo. La levadura, si tú no recuerdas, o más bien me vas a decir, ¿qué es la levadura? La levadura significaba el pecado. Eso significaba la levadura. Y por eso dice que el pan representa el cuerpo perfecto de Cristo. Y ahora, el vino. ¿Qué significa el vino tinto? Representa la sangre de Jesús, la cual da validez al nuevo pacto. Jesús indicó que derramaría su sangre para el perdón de pecados. ¿Ok? Y pues ahí te voy a dar algunas citas bíblicas que tú las vas a buscar y quiero que tú las leas cuando tengas tiempo en Hebreos capítulo 9, versículo 14 y Hebreos capítulo 10, versículo 16, versículo 17, Mateo capítulo 26, versos 26 a 29, Marcos capítulo 14 versos 22 a versos 25, Lucas capítulo 22 versículo 19 a versículo 20. Y bueno, aquí es donde nosotros podemos hacer el resumen un poco rápido, por así llamarlo, de lo que es la Cena del Señor. Y bueno, ahí te va una pregunta más para ti. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la Cena del Señor? Y sobre todo, ¿la tomaste indignamente o lo tomaste con humildad? Responde tú mismo esa pregunta. Y bueno, ahora viene otro de los temas, y esta es la clase que, si no mal recuerdas, te di yo la clase en el cuatrimestre pasado, que es el ayuno. Y bueno, ¿recuerdas yo que cuando te dije que íbamos a tener la clase de ayuno, yo iba a orar por ti? Pues te voy a dar algunos de los puntos que yo oré por ustedes en la clase de ayuno. Pero primeramente, quiero que tú recuerdes más bien cuándo fue la vez que ayunaste. ¿Lo hiciste en la época cuando yo te dejé la tarea? ¿O simplemente se te olvidó? ¿O no tuviste el tiempo de hacerlo? ¿O tú sabrás cuáles fueron? Primeramente, cuando yo oré por ustedes en el tiempo de ayuno, Dios me dio cosas muy importantes. Primeramente, me dio que orara yo por matrimonios, para que fueran matrimonios renovados. Segundo, por sanidad en bastantes de ustedes. Otro de los puntos que Dios me dio muy importante para ustedes en el tiempo de ayuno fue porque algunos de ustedes estaban pasando por pruebas muy difíciles. Y el Señor en este tiempo te dice que no tengas miedo de lo que vaya a venir de hoy en adelante, porque Él estará contigo todos los días de tu vida. Y la prueba que tú tienes no es más fuerte que la bendición que Dios tiene para tu vida en este tiempo, porque la promesa que Dios tiene para ti es sí y amén, y las promesas de Dios se cumplen conforme a los tiempos que Él tiene previstos para tu vida. Otra cosa que Dios me dio muy importante para ti, que no tengas miedo por lo que vaya a venir de hoy en adelante en tu vida, porque Él conoce los planes que tiene para ti. Otra promesa que Dios me dio muy importante para ustedes en este tiempo de ayuno que yo tuve, que yo lo realicé, aunque me vas a decir cómo es posible que lo recuerdes, lo hice el 15 de agosto del 2024. Y esas fueron las palabras que Dios me dio para ustedes en mi ayuno, literalmente. Y sobre todo, una palabra que también Dios me dio para ustedes fue para exhortarles de que no tengan miedo por lo que vaya a venir de hoy en adelante, porque el Señor está con ustedes. No teman. No tengan miedo de lo que vaya a venir más adelante. No tengas miedo de lo que vas a aprender. No tengas miedo de si no tienes trabajo. No tengas miedo de la enfermedad. No tengas miedo de nada, porque el Señor está contigo. Y quiero que tú tengas esto en mente muy importante. Tus ojos puestos en Dios. Ten tu mirada puesta en Dios. No tengas tu mirada puesta en las cosas del mundo o en cosas que no te dejan nada importante para tu vida. Y bueno, no me quiero como que meter más y
porque si no me voy a terminar aquí poniendo a darles una prédica y es lo que no quiero, sino que quiero que literalmente sigamos avanzando con esta retroalimentación de lo que fueron los medios de gracia. Y bueno, ¿qué fue el ayuno? Ahí recuerdas muy bien todo lo que vimos en la clase de ayuno. Si no lo recuerdas, bueno, en la clase de ayuno que nosotros tuvimos, nosotros vimos que literalmente el ayuno es la abstinencia voluntaria de placeres carnales para estar enfocados en la conquista de propósitos espirituales. En otras palabras, es abstenernos a alimentos y sobre todo el ayuno debe de tener un propósito. Si bien recuerdas, un ayuno sin oración se vuelve una dieta. Y nosotros literalmente queremos tener un ayuno donde nosotros podamos tener esa voz audible de lo que Dios quiere darnos a nosotros. Ahora bien, tu ayuno siempre debe de tener un propósito. Primero, la santificación, que tú debes de estar conectado con el Señor y volver a ese primer amor que quizás has perdido o simplemente ya no lo tienes como antes. Segundo, para tener una fortaleza espiritual, no solo es santificarnos. En este punto el Señor nos quiere mover a cosas más y sobre todo por problemas. ¿Y a qué voy con problemas? Pueden ser enfermedades, alguna prueba que estés pasando con tu familia, trabajo o en el área donde tú estés. Y bueno, si bien recuerdas, en la clase de ayuno vimos muchísimos ejemplos de lo que era el ayuno. Les di en esa clase algunos de los personajes más importantes. Y aquí te viene una pequeña tarea. Vas a añadir en tu hoja, en tu manual más bien, vas a añadir una hoja y vas a anotar 2 ejemplos que más te hayan impactado de ayuno que tuvimos en esa clase. Me vas a decir, no recuerdo qué clase fue o qué personajes vimos, no te preocupes, te voy a hacer el pequeño resumen de ellos. Bueno, para esa clase de ayuno, recuerda que vimos el primer sustento que yo te di, que fue en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 a verso 20. Te voy a dar así rápido, los vas a buscar tú con calma, o bien te voy a subir igual el link de la clase que vimos de ayuno y de ahí vas a hacer tu tarea. Primeramente vimos el ayuno de Moisés y eso lo puedes ver en Éxodo capítulo 34, versículo 27 a versículo 28 y en Deuteronomio capítulo 9, versículo 18. El otro ejemplo que vimos fue el ejército de Israel. Esto lo puedes encontrar en Jueces capítulo 20, versículo 24 a versículo 28. La casa de Israel, primera de Samuel capítulo 7, versículos 4 a versículo 6, los ninivitas, Jonás 3, Daniel, aquí hay 2 versículos que quiero que los veas muy bien, es Daniel capítulo 9, versículo 1 a versículo 3, Daniel capítulo 10, versículo 13, Daniel y 3 amigos, o sus 3 amigos como quieras llamarla, va a ser Daniel capítulo 1, versículo 8 a versículo 20, el ayuno de Esdras, que fue, lo encuentras en Esdras, capítulo 10, versículo 1 a versículo 6. El ayuno de Nehemías, lo puedes ver en Nehemías, capítulo 1, versículo 1 a versículo 4. Esther y sus doncellas, los judíos en Susa, lo puedes encontrar en el libro de Esther, capítulo 4, del versículo 12 al versículo 17. El ayuno de Ana, este está en Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 38. El ayuno de Jesús, que es en Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 2 y el versículo 14. En el ayuno de Pablo, que fue Hechos, capítulo 9, versículo 1 a versículo 8. Los líderes de la iglesia de Antioquía, que es Hechos, capítulo 13, versículo 1 a 13. 3, el ayuno de Pablo y Bernabé, Hechos, capítulo 14, a versículo 23. Y el ayuno de Esdras y los que regresaban, que es
Esdras capítulo 8 versículo 23 y el ayuno de los discípulos, que es Marcos capítulo 9 a versículo 29. De ahí vas a escoger tú 2 ayunos que te impacten demasiado y me vas a poner ahí, por ejemplo, yo te voy a dar alguno. A mí me impacta el ayuno de los líderes de Antioquía. Primeramente, porque ellos ayunaron para poder confirmar el llamado que Dios tenía, seguir ministrando al Señor y sobre todo para tener una guía del Señor. Y vas a ponerme ese y otro que te impacte. Y ahora, si bien recuerdas, te dejé esa tarea yo a ti, que tú oraras. Ahora vas a orar ahí y ahí mismo, en mitad de hoja que tú tienes, vas a anotarme qué fue lo que Dios habló a tu vida en ese tiempo de ayuno. Y sobre todo que hagas una pequeña anotación ahí que pongas si lo ayunaste tú para poder tener dirección en algún trabajo, con familia, con enfermedad. ¿Por qué estás ayunando tú? Vas a hacerlo en una hoja y esa hoja la vas a poner en la siguiente hoja donde tú estás tomando el apunte de tu clase número 1 y clase número 2. Ahora bien, vimos en esa clase tipos de ayunos. Primeramente el normal o tradicional, que puede ser individual o en comunidad. Puede ser solo líquidos en un día entero. ¿A qué vamos con normal y tradicional? Significa que este ayuno es desde que se pone el sol hasta que se oculta el sol. Más o menos podríamos decirlo que de 6:30 de la mañana a 6:45 de la noche. El otro es el ayuno absoluto o total y el último es el ayuno parcial. Y bien, recuerda que aquí vimos un ejemplo de un ayuno que ha sido muy mal ocupado y es el ayuno de Daniel, que muchos de ahí lo han tomado como una dieta. Y volvemos a retomarlo, un ayuno sin oración se vuelve dieta. ¿Y qué vamos a poder resumir en la clase de ayuno? El ayuno es literalmente una disciplina que nosotros como cristianos debemos de tener, que es literalmente para poder someter nuestra carne y sobre todo que nuestra carne pueda escuchar la voz audible de Dios en todo tiempo y en todo momento. Hasta ahorita llevamos ya 3 clases vistas en esta pequeña retroalimentación. Primera clase fue oración, segunda clase fue cena del Señor, tercera clase fue el ayuno. Y bueno, viene una de mis clases favoritas, que sobre todo es el reto que tenemos para muchos de nosotros. Esta clase fue la lectura y la memorización de la palabra de Dios. Y bueno, para esta clase de lectura y memorización de la palabra de Dios, te voy a hacer unas preguntas. Igual las vas a anotar ahí en tu manual. Primeramente es, ¿cuánto tiempo dedicas a leer la palabra de Dios? Segunda pregunta, ¿por qué crees que es importante leer la Biblia? Tercera pregunta, ¿qué nos está enseñando la Biblia? Y 4, ¿cuánto has memorizado de la palabra de Dios? Y bueno, como bien sabemos, la Biblia es inspirada por Dios, es una guía para nuestra vida, es nuestra guía para poder entender el Evangelio y sobre todo nuestra defensa ante los ataques del enemigo. Y me vas a decir, ¿por qué es importante leer la palabra de Dios? Vamos con un ejemplo muy rápido. El día tiene 24 horas. A esas 24 horas, quiero que empieces a hacer un pequeño resumen de lo que tú haces. ¿Cuántas horas dedicas a dormir? A esas 24 horas, réstale las horas que dedicas a dormir. A esas horas que tú dedicas a dormir, ¿cuántas horas dedicas tú al trabajo? Un decir, ¿cuántas horas dedicas a dormir? 8 horas. ¿Cuántas horas dedicas al trabajo? Aquí con trabajo podemos ver que algunos trabajan 10 horas, 8 horas, pero aquí voy con esto, que lo debes de tomar desde que tú sales de tu casa, el tráfico y todo eso. Pongámosle 8 horas de dormir y 10 horas de trabajo. Van 18 horas.
¿Cuántas horas dedicas tú para tus tiempos personales? ¿A qué voy con tiempos personales? Comer, desayunar, bañarte, X cosa. Ahí pongámosle que llevas 4 horas, 8 horas de dormir, 10 horas de trabajar, 18 horas. 4 horas tienes más para tus actividades personales. De esas 2 horas que te quedan más, ¿cuánto tiempo dedicas tú a la oración al Señor? ¿30 minutos? ¿1 hora? ¿45 minutos? ¿15 minutos? La respuesta tú la sabes. Y si tu respuesta es menos de 1 hora, te voy a dar el pequeño regañito, pero no es regaño, es una exhortación que yo te hago a ti. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo le dice a sus discípulos, ni 1 hora me han podido orar. Entonces, podemos ver que en esas 2 horas que te quedan como descanso, ¿en qué las dedicas? ¿Estar viendo televisión? ¿Estar escuchando música? ¿Estar en redes sociales? Y ahí te viene otra. ¿Cuánto tiempo dedicamos a veces al celular? Me vas a decir, hermano, ¿me estás pisando los callos? No te los estoy pisando. Simplemente estoy haciendo que tú tengas ese pequeño encontronazo con Dios. Y sobre todo que le digas al Señor y seas honesto con Él. ¿Cuánto tiempo tú estás dedicando en tu vida diaria en oración? Y bueno, ya no vamos a seguir con este regaño. Es un regaño con amor que te estoy dando, una exhortación. Y sobre todo te pido que lo veas de que si tú dices, no tengo un buen tiempo de oración, quiero que tú en este tiempo ahí en una pequeña hoja que quieras poner en el lugar que tú quieras, piénsalo primeramente. Cuando tú despiertas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Das gracias a Dios o haces lo que muchos u otros cristianos hacen? Revisan el celular. Da risa, pero suele pasar. Y ahora bien, quiero que tú le digas, Señor, en este cuatrimestre yo me propongo un tiempo explícito para poder orar, estar leyendo la palabra de Dios. No sé, de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana, Señor. Y en este tiempo, créeme, que Dios va a bendecir muy grande tu vida. Te va a dar un panorama más amplio de lo que Él tiene para ti, porque Dios quiere que tú tengas esa comunión con Él. Y bueno, ya no vamos a decir más con esto, pero quiero que tú seas muy, muy sincero contigo en este tiempo de vida devocional. ¿Por qué nosotros memorizamos? Es importante que nosotros como cristianos memoricemos la palabra. Principalmente te voy a dar 15 puntos muy muy rápidos y te voy a dar la idea clara y tú vas a buscar la cita bíblica cuando tengas tiempo. Principalmente la Biblia es inspirada por Dios. Esto lo puedes ver en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Nos sirve para madurar espiritualmente. Lo puedes ver en Mateo, capítulo 4, versículo 4. Y libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1 a versículo 4. Otro punto, porque es una guía para nuestra vida. Lo puedes ver en Salmos, capítulo 119, versículo 105. También nos indica qué debemos hacer y cómo comportarnos. Lo puedes ver en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Nos cambia y es eterna. Lo puedes ver en Isaías, capítulo 40, versículo 8. Y también en Mateo, capítulo 24, versículo 35. Contiene la verdad. Lo puedes ver en Salmos 33, versículo 4. Y Salmos capítulo 119, versículo 160. Otro nos enseña a distinguir las falsas doctrinas. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Puede hacernos sabios. Esto lo ves en Proverbios, capítulo 2, versículo 6 a versículo 7. Otro nos corrige. Lo puedes ver en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es nuestra guía a Jesús. Es en Juan capítulo 5, versículo 39 y Juan 14, 6.
nos inspira y sobre todo nos da ánimo. Romanos capítulo 15, versículo 4, nos insta a alabar a Dios. Y estos son, lo puedes ver en Salmos capítulo 56, versículo 10 a versículo 11, Salmos capítulo 103, versículos 20 a versículo 21, y en Salmos capítulo 106, versículo 1, versículo 2. Nos ayuda a incrementar nuestra fe. Lo puedes ver en Romanos capítulo 10, versículo 17. Nos exhorta a no pecar. Salmo 119, versículo 111. Y el último punto que te doy, sirve de protección ante los ataques del diablo. Lo puedes ver en Efesios capítulo 6, versículo 16 y 17. Ahora bien, es muy importante que nosotros memoricemos la palabra de Dios en todo tiempo. ¿Por qué es necesario? Primeramente, Dios nos llama a memorizar las escrituras. Otro, Jesús memorizó la escritura. Si Él nos enseña el ejemplo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Recuerda que Jesús cita 24 libros del Antiguo Testamento casi 180 veces. ¿Y por qué nosotros no seguimos ese ejemplo? Otro punto, memorizar las escrituras renueva nuestra mente y transforma nuestras vidas. Memorizar las escrituras nos ayuda en contra de la tentación. También la memorización de la palabra, memorizar las escrituras también nos ayuda a vivir en obediencia. Memorizar las escrituras trae bendición a nuestras vidas. Memorizar las escrituras nos ayuda a animar a otros creyentes más fácilmente. Aquí lo puedes ver en Romanos capítulo 15, versículo 4 y primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Otro punto, nos ayuda a compartir la palabra con los incrédulos. Y aquí, cuando nos dice nos ayuda a compartir la palabra con los incrédulos, quiero que esto lo tengas en mente, porque esto es lo que vamos a llevar de hoy en adelante en las obras de misericordia, que más adelante en este video te voy a explicar qué son. Y aquí quiero que, si es posible, las tengas tú en mente, estas citas bíblicas, que es primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, Isaías capítulo 55 versículo 11, Hebreos capítulo 4 versículo 12 y Jeremías capítulo 23 versículo 29. Otro punto, nos dará mejor entendimiento de Dios y la voluntad que Él tiene. Y el último, nos hace sabios. Y bueno, terminamos esta clase de lectura y memorización de la palabra de Dios. Me vas a decir, me estás dando mucha información, no te estoy dando nada de información, o no te estoy dando algo que no viene en las escrituras. Y recuerda, y como último mensaje que yo doy aquí, es de que si Jesucristo Él mismo nos enseñó qué es la oración, y Él mismo memorizó la palabra, ¿qué nos impide a ti y a mí el memorizar la palabra? Y bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas citas bíblicas te sabes tú de memoria? ¿1, 2, 3, 4? Si tu respuesta es menos de 5, te exhorto a que leas más la palabra de Dios. Y bueno, yo tengo uno de mis salmos que más me gusta a mí. Y dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 23, versículo 20. Quiero que también en este cuatrimestre tú aprendas a memorizarte nuevas citas. No te aprendas las de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te las sabes, es válida, pero quiero que te aprendas unas nuevas. Y si me lo permites, te voy a dejar algunas citas bíblicas que pues te podrían ayudar muchísimo a memorizar la palabra de Dios. Y esa es una tarea que te dejo yo a ti, memorízala. Y te voy a dar algunas citas que quiero, y más bien me gustaría que te las aprendieras. Te van a ayudar muchísimo cuando tú estés hablando con amigos, que estés hablando con alguien que no conoce de Dios. Y bueno, ahí te van. Segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 21, Isaías 53 versículo 5, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, Hechos capítulo 4 versículo 12, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 a 18, Salmos 73 versículo 25 a versículo 26, Marcos capítulo 8 versículo 31 a versículo 32,
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 a versículo 10, Hebreos, capítulo 4, versículo 15 a versículo 16, Juan, capítulo 1, versículo 1 a versículo 2, y el último, Salmos 27, versículo 4. Y te voy a dar un reto que te doy. Apréndete un salmo de memoria, pero que no sea el Salmo 123 ni el Salmo 121, que la mayoría de nosotros no lo sabemos. Apréndete un salmo de memoria y créeme que Dios va a seguir hablando en tu vida grandemente. Y bueno, ya casi terminamos esta clase de retroalimentación y pues vamos a ver el último tema, que son las reuniones de grupos pequeños. Bueno, en esto de reuniones de grupos pequeños es un tema que a mí me gusta muchísimo hablarlo. Y aquí vas a ver que traigo como que mi acordeón. Sí, traigo mis notas, porque puedo decirte que a lo largo de mi vida yo al menos tengo 4 Biblias que están súper rayoneadas. Pero no creas que rayoneadas porque agarro mis colores o agarro mis plumas y me pongo a rayar a lo loco. No, créeme que no. Sino que todas mis Biblias han sido rayadas porque Dios me da una palabra y soy de los que anota. Ok. El día de hoy me dio un decir Salmos 119 versículos 17 a versículo 24. Yo le hago una anotación, Dios me está hablando esto, y le pongo un pequeño post-it que es donde Dios me está hablando ahí. Y pues bueno, me gustaría que tú también lo hicieras en este tiempo, que tú tengas tu Biblia de papel, hagas algunas anotaciones de lo que tú crees que es importante que Dios está hablando para tu vida. Y bueno, pues aquí quiero que en grupos pequeños, pues principalmente cuando nosotros hablamos de reuniones en grupos pequeños, es lo que vamos a llevar en este cuatrimestre, que son los grupos de vida. ¿Qué son los grupos de vida? Que es donde nosotros vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios y sobre todo quiero que tú sepas de que los grupos pequeños eran una herramienta ministerial vital para poder compartir ideas, para poderse comprometer con la comunidad y organizar ministerios de divulgación entre ellos. Estos eran grupos que las razones por las que estaban era para poder ayudarse entre ellos mismos como comunidad. Y pues eso es lo que es un grupo pequeño. Un grupo pequeño es estudiar nosotros la palabra de Dios, donde siempre y cuando el estudio de la palabra de Dios tenga una alabanza, una adoración, tenga una acción de gracias, tengamos peticiones, y lo más importante, que tú como persona puedas seguir creciendo. Y pues es muchísimo panorama que nosotros podemos ver. Y aquí una anotación que yo hice y quiero compartírtela es de que Jesús mismo sabía mejor que nadie que un grupo pequeño y comprometido de personas unidas por el amor de Dios podía cambiar el mundo. ¿Qué es lo que nos da a entender? Que Jesucristo nos da ese modelo de que si nosotros estamos orando en un solo cuerpo y en un solo espíritu, es donde Dios va a empezar a moverse de una forma muy importante. Y yo quiero que, mira, a través de estos grupos de vida que vamos a estar armando durante este cuatrimestre, que a más tardar quedan la siguiente semana, tú tengas ese tiempo de poder compartir con tus compañeros que son virtuales, que son presenciales y que ni siquiera les hablas y no les das ni un saludo. Sobre todo quiero que se vuelvan ustedes una familia en estos grupos pequeños o grupos de vida, como tú le quieras llamar, y quiero que ustedes tengan esa comunión así como Jesucristo la tenía con sus discípulos, de orar los unos por los otros. Porque imagínate qué padre y qué emocionante es de que tú estés con un compañero que a lo mejor sabes que es de Puebla, pero no viene aquí presencialmente, y tú lo ves y dices, hermano, qué gozo me da el poderte ver y el poder estar compartiendo contigo en este tiempo de oración. Va a ser una bendición para ustedes. Y bueno,
Ya vamos casi terminando. Ahora vamos con las obras de misericordia. Las obras de misericordia se centran en el amor al prójimo. Sin embargo, dado que el mandamiento de que Dios es que amemos a nuestro prójimo, también nosotros expresamos nuestra fidelidad a Dios a través de las obras de misericordia. Las obras de misericordia pueden dividirse en dos subgrupos: los actos de compasión y los actos de justicia. Actos de compasión se refiere a expresiones personales y directas de bondad hacia los demás. Esto significa que nosotros vistamos a alguna persona, demos de comer a alguien que no tiene, visitemos a los que están enfermos, a los que están en prisión, y sobre todo que consolemos a personas que están pasando por luto o estén pasando alguna pérdida muy fuerte. Y otra que son las obras de justicia. Los actos de justicia son más comunitarios y se centran en corregir las injusticias sociales. Y esto lo podemos ver cuando nosotros, por así llamarlo, estamos buscando el comprometernos en defender y protestar con solidaridad con otras personas como las minorías oprimidas. Pero aquí nosotros no nos vamos a centrar mucho, nosotros nos vamos a centrar más en las obras de compasión, y son bastantes, que son 11 obras de compasión que vamos a llevar durante estas 11 clases que vienen más adelante. Y bueno, aquí quiero que tengas unas preguntas muy personales y sobre todo quiero que igual las contestes tú y digas: Señor, ¿qué estoy haciendo yo por los demás? Y voy a hacer un pequeño, por así llamarlo, una comparación. Cuando tú ves a una persona en situación de calle, ¿cómo la ves o cómo la miras? ¿Con menosprecio o la miras con amor? Si tu respuesta es menosprecio, no estás poniendo en acción la lectura de la palabra de Dios. Y ahora bien, viene otra pregunta. Cuando tú ves que algún hermano en la fe está pasando por alguna prueba muy difícil y te pide un consejo, ¿qué haces tú por él? ¿Oras? ¿O simplemente le dices de dientes para afuera: sí, voy a orar por ti? Y se te olvidan todo el tiempo, y cuando llega el hermano y te dice: hermano, gracias por tus oraciones, y tú te quedas de ¿qué me está hablando? Es que tú oraste por mí. Sí, hermano, yo estuve orando. Y no mientas, no mintamos a los demás. Pero no vamos a dar más pisotones, sino que vamos a ponernos en acción en este tiempo. Yo lo que quiero con esta materia de vida devocional, ya déjame guardar mis apuntes, es principalmente que nosotros nos volvamos personas, cristianos, que seamos más susceptibles a la voz de Dios, que nos volvamos una familia que esté dispuesta a ayudar a otros, que nos volvamos misericordiosos así como Jesucristo lo fue. Quiero que recuerdes, si has leído la Biblia, qué es lo que hace Jesucristo cuando ve a la samaritana. ¿La rechaza o le habla con amor? Si Jesucristo nos muestra que es hablar con amor, que seamos humildes, y nosotros a veces en nuestra tajantería omitimos todo esto, estamos en un error. Y bueno, para poder concluir con esta clase, pues te invito a que ahí donde tú estás, inclines tu rostro, pongas la mano en tu corazón y empecemos a orar a Dios en este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado de clase, Señor. Yo pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que les muestres a cada uno de ellos cuál es el propósito que tú tienes para sus vidas, Señor. Pido, Padre Santo, que en este tiempo ellos empiecen a activar dones, Señor Jesús. Yo pido que sean hombres y mujeres dispuestas a escuchar más tu palabra y ponerla más en práctica en este tiempo. Que no tengan miedo, Padre, de lo que vaya a venir de hoy en adelante para sus vidas, y sobre todo que tú seas
quien convierta corazones quizás que hay de piedra en alguno de ellos en corazones de carne, en corazones que estén dispuestos a amar a otros, así como tú, Señor Jesucristo, nos has amado con amor eterno. Padre Todopoderoso, bendecimos a cada uno de estos alumnos que han sido firmes todavía en tu palabra, Señor. Que no desistan de lo que vaya a venir de hoy en adelante, Señor, porque tú sabes y tú conoces los planes que tienes para cada uno de ellos, Señor. Yo pido que tú derrames un aceite fresco sobre sus vidas, Señor, y sobre todo que les muestres cuáles son los propósitos que tú tienes para cada uno de ellos, Padre. Pedimos, Señor Jesucristo, que ellos sean llenos de tu amor y sobre todo sean llenos del Espíritu Santo, que como lo dice en el libro de Joel, Señor, derramaré mi espíritu sobre ellos, Señor, que tú derrames esa gracia también sobre cada uno de ellos. Que tú, Señor Jesús, en este tiempo hables a sus corazones, les transformes, les hagas ver que es en lo que están mal, Señor, y que aprendan a vivir en un ambiente de coinonía delante de ti, Padre, y aún así por sus compañeros que van a iniciar nuevo escuela, Señor, que van a reintegrarse, Señor. Yo pido que aún en ellos tú hables en este tiempo, Señor, y sobre todo que en estos grupos de vida que también se van a abrir, Señor Jesucristo, tú hables a cada uno de mis hermanos, Señor, les muestres los planes que tú tienes para ellos, Señor, y sobre todo que ellos sean hombres y mujeres cambiantes en todas las áreas de su vida en este tiempo, y si hay sanidad que alguno de ellos necesita, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro sanidad sobre sus vidas, Señor Jesucristo, y que ellos sean hombres y mujeres que testifiquen de tu amor y de tu poder en todo tiempo, y que digan, Señor, aquí estoy, envíame a donde tú me tengas que enviar. En tu nombre, Santo Espíritu de Dios, lo pedimos. Te damos la gloria, la honra, el honor y el poder por esta clase, Señor. Y pues, amados hermanos, hemos concluido nuestra clase. Que Dios les bendiga. Y sobre todo, recuerda que bienvenido a Vida Devocional número 4. Que Dios te bendiga grandemente. Y no tengas miedo por lo que Dios vaya a traer para tu vida de hoy en adelante. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego.